Cuando usted desea hacer un viaje y usted va a llegar a un lugar determinado, usted tiene que prepararse, yo tengo que prepararme, tenemos que hacer reservaciones con tiempo. Tenemos que anunciar nuestro viaje para que asimismo nuestro viaje vaya bien planificado. Algo así es con el Señor. Él se ha ido y nos ha preparado el lugar. Y Él va a volver. ¿Cuándo? La Biblia no me permite dar fechas. Pero de que Él va a venir porque Él lo ha prometido. Y Él va a venir a levantar un pueblo, a arrebatar un pueblo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Un pueblo que lo ha recibido a Él como su Salvador personal. Leyendo estas líneas en este capítulo, aleluya, en el versículo que acabamos de leer, meditando en este poderoso capítulo de San Juan, me llama mucho la atención que en este solo versículo se menciona la palabra conocer 3 veces. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 3 veces se menciona la palabra conocer en ese versículo. Y conocer, en el término hebreo, viene de un verbo que se menciona en español como nakar, que es escudriñar, saber, entender, reconocer. El significado básico de nakar tiene que ver con el conocimiento natural, tal como es dado a la percepción de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Tiene que ver con la experiencia que da lugar a una reflexión racional. Eso es del hebreo nakar. Estrechamente relacionado con este verbo se encuentra el verbo yadá, presente en otras lenguas antiguas. Dice que aparece como 1040 veces, y de esas 1040 veces 995 en hebreo y en arameo. En esencia, yadá implica saber por observación, por reflexión y por experiencia. Por lo general hace referencia al corazón y juega un papel importante en el acto de conocer. Los que han estudiado hermenéutica bíblica se dan cuenta que hay un lenguaje figurado en la hermenéutica que se llama eufemismo. Y en eufemismo, en la palabra de Dios, cuando se quiere hacer mención de algo que aparentemente podría sonar como algo grotesco, ellos utilizan el eufemismo para disimular esa expresión. Dice la palabra de Dios que, a manera de ejemplo, y no conoció José a su mujer o a su esposa María, sino después de que dio a luz a su primogénito. En Génesis 4:1 dice, y conoció a Adán a su esposa Eva, y ésta quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Estoy hablando, hermanos, con la ayuda de Dios en este momento de que conocer a Jesús es tener un trato íntimo con Él. Amén. Va más allá de conocerle nada más como un Dios a medias. No, cuando uno conoce a Él, uno cambia, uno es transformado, uno es regenerado por Él. Uno es regenerado por su palabra. Yo no quiero que me conozcan cuando andaba perdido en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Yo quiero que me conozcan ahora que Él ha transformado mi vida, que ha transformado mi mente, que ha transformado mi corazón. Amén. Que Él me ha tocado, aleluya, y me ha hecho una nueva criatura. Amén. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, que hemos sido tocados, transformados por Él, hubiésemos querido que nos conocieran como cuando éramos un borracho o un drogadicto, o cuando llevábamos una vida bien desordenada. No, nosotros queremos que nos conozcan ahora que la luz del mundo nos ha tocado. Amén. Y hemos sido transformados, aleluya, por su palabra. Hemos sido regenerados. El Dios de misericordia nos ha tocado poderosamente y lo hemos llegado a conocer. Un filósofo griego llamado Sócrates
hacía mención de una expresión que decía, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Ninguno de nosotros, aún estando en el camino del Señor, podemos conocernos a nosotros mismos. Cuando llegamos al camino del Señor, Él nos ayuda para que nosotros nos demos cuenta realmente quiénes somos. Amén. La Biblia, haciendo referencia a esto, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17 hace mención de eso. Dice, él mismo se da la respuesta, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebe el corazón de cada uno para dar a cada uno su recompensa según su obra. Aleluya. Decir que su corazón y mi corazón, hermano, solamente Jesucristo lo conoce. Amén, amén. Él lo conoce. Y como Él lo conoce, es el único que puede ayudarnos, el único que puede auxiliarnos a nosotros. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Gloria al Señor. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, cada uno de nosotros sabemos si le conocemos a Él o no le conocemos. Porque una cosa es como nosotros hablemos dentro del santuario y otra cosa es como hablemos allá afuera en el mundo. Amén, amén. Porque cada vez que nosotros exaltemos y alabamos el precioso nombre del Señor, tanto en el santuario como allá afuera, el mundo que nos rodea, es cuando nosotros le vamos a rendir gloria, alabanza, tributo verdadero a Él. Porque hemos sido regenerados, hemos sido transformados por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y cuando uno es transformado por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu, jamás puede seguir siendo el mismo. Porque ha tenido un trato íntimo con el Señor, un trato íntimo con el Maestro. Hace unos años atrás, escuchaba un programa radial. Y en ese programa, el que conducía el programa mencionaba algo que me llamó la atención, y él dijo que se había encontrado con un cristiano y que el cristiano le había hecho una pregunta. Le preguntó, ¿conoce usted a Jesús? Y él hizo un comentario. Y el comentario que yo le escuché hablar, que le escuché mencionar a él, no iba nada relacionado con conocer al Señor. Y es un hombre muy letrado. Conoce mucho de política y tiene bastante conocimiento. Pero se quedó bien corto cuando le hicieron la pregunta, ¿conoce usted a Jesús? La semana pasada estábamos con unos compañeros y estaban hablando acerca de las iglesias y que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas, en la iglesia el pastor esto, el pastor... Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, cómo critican a la iglesia, porque el enemigo es experto en criticar a la iglesia. Y yo solamente escuchaba, estaba ahí y sabía que las personas que estaban mencionando todo este vocabulario que a Dios le desagrada, sabían que yo asistía a la iglesia y seguían expresando lo que ellos sentían. Algunos porque han sido tratados de esa manera en las iglesias, otros solamente porque lo han escuchado lo repiten. Yo no voy a la iglesia por esto, yo no voy a la iglesia por esto otro, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es un negocio, porque la iglesia, el pastor tiene un carro y luego el pastor tiene otro carro, porque ta. Yo no voy a la iglesia porque tengo que dar diezmo. Una vez un amigo me dijo, usted va a la iglesia, ¿verdad? Y me preguntó, ¿usted diezma? Entonces le dije,
al Señor: Señor, dame sabiduría para hablarle a esta persona, porque yo sé que cualquier palabra que salga de mis labios va a ser o para tu gloria o para tu deshonra. Y le dije: si te digo que diezmo, me vas a decir que me lavaron el cerebro y que por eso estoy dando el diezmo a la iglesia. Y si te digo que no diezmo, vas a decir que soy un mal cristiano, porque como soy cristiano yo debería de dar mi diezmo. Y le decía: Señor, gracias, porque me estás dando palabras las que debo hablar. Entonces, pregúntale a Dios en oración si tu amigo Robinson diezma o no diezma. Y los demás se miraban y quedó en vergüenza, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando nosotros sabemos pedirle dirección al Señor, Él nos va a usar de la manera que Él quiere que seamos usados. Y en ese grupo de compañeros al cual me estaba refiriendo minutos atrás, seguían hablando y seguían murmurando mal de la iglesia. Y les digo, les voy a hacer una pregunta, si me lo permiten. ¿Saben ustedes quién es Jesucristo? Ya nos apartamos de la iglesia y nos metemos con el Dios verdadero. Nos metemos con aquel a quien se va a buscar a la iglesia. ¿Saben ustedes quién es Jesucristo? Jesucristo, sí, Jesucristo habla la Biblia acerca de él, pero ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Dios vivo y verdadero, el Dios encarnado, el Dios humanado, el Dios que ha dado su vida por nosotros, que vino a derramar su sangre por nosotros. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz, Él es la puerta, Él es el pastor de las ovejas. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Hermanos, cuando uno empieza a mencionar a Jesús, las cosas cambian. La atmósfera alrededor es transformada. Los demonios tienen que huir. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando las personas no conocen al Señor Jesucristo, tienen un lenguaje que a Dios no le agrada. Leyendo el capítulo 14 del Evangelio de Juan, usted va a encontrar, por ejemplo, un Tomás, que dice en el versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Por eso tenemos que, como decía nuestro pastor, hablar del Maestro, hablar de Jesucristo, porque hay gente que no sabe el camino. Señor, sabemos a dónde vas, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Hermanos, hay muchas personas allá afuera que necesitan de nosotros. Amén. Necesitan que nosotros demos una voz de ánimo, una voz de aliento, porque este mundo está cada día de mal en peor. Y la venida del Señor se acerca. Y necesitamos hablar a tiempo y fuera de tiempo. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para llegar al cielo, solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. No hay atajos, solamente es por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, por la sangre que Él derramó por nuestros pecados. Entonces, hay diferentes tipos de personas que van a la iglesia. Está el tipo de Tomás, que es un incrédulo, que dice a sus amigos, a sus discípulos del Señor: el Señor estuvo aquí con ustedes, yo no creo que Él haya estado aquí. Si yo no viere las marcas de los clavos y yo metiere los dedos en esas marcas, y no solamente que yo metiere los dedos en esas marcas, sino que yo también quiero meter mi mano en su costado, yo no le creeré. Hay personas que como no han tenido una experiencia genuina con el Señor, un encuentro genuino con el Señor, no creen en Él. Y por eso van a la iglesia,
vienen a la iglesia y no hay un cambio, no hay una transformación, porque necesita conocer al Señor. Y cuando uno le conoce a Él, uno, repito, es transformado.